esta clase. Buen día, Y doctor. como, Buenos ¿cómo días, estás? doctor. ¿Cómo te va? ¿Qué gusto? Buenos días, doctor. No, Buen día, doctor. buen ¿Cómo día. le va? Qué gusto. Para mí es un gusto conectarme siempre con ustedes, ya estos casi 3 años y más eh, por este medio, ¿no? Pero como habrán advertido ya, a partir de la próxima semana, tenemos que conocernos presencialmente y eso para mí es una grata noticia. Eh, Así que el martes ya nos vamos a ver en físico, en la sala, y van a ver ustedes que no es lo mismo una clase uh, por el Internet, una clase virtual, que una clase presencial. La diferencia es sustancial. Creo que la gente que ha estado por las redes estos 3 años, su aprovechamiento no debe ser del todo satisfactorio. Ya, no. Me incluyo ahí. No creo que hayamos rendido, los profesores particularmente, en la dimensión que querríamos. Y tuvimos que acomodar, por ejemplo, estas clases virtuales, unos que no tienen experiencia, y ese sí será mi caso, ¿no? Acomodarnos un poco. En el primer año eh, eh, no fue fácil, pero con el asesoramiento de algunas amigas hemos logrado realizar una técnica interesante, ¿no? Hemos evaluado por las redes, hemos presentado trabajos por las redes. Entonces, realmente ha sido una experiencia interesante, interesante, y, pero claro, interesante, pero haciendo una autocrítica, pues el aprovechamiento no ha sido efectivo. Eso debe ocurrir casi en todas las materias. O sea, la gente que hemos formado en estos 3 años y que debe estar ahora por el cuarto año para egresar, su formación debe ser muy deficiente, muy deficiente, ¿no? Pero bueno, más bien que ahora ya vamos a volver a las clases presenciales y ahí nos vamos a conocer. Y la dinámica de una clase presencial no es pues igual. Por ejemplo, aquí tomamos exámenes orales, era oral, ¿ya? Y yo ahí notaba que el estudiante no se preparaba muy bien. ¿Qué hacen algunos? Echa la ley, echa la trampa. Prenden el celular, graban la clase y mientras tanto están desayunando con sus familiares, están desarrollando otra tarea, pero se le está grabando la clase, ¿no ve? No atienden eso. Yo a veces no, este sistema fomenta una suerte de solipsismo individual. Es el estudiante ahí, algunos en su escritorio o en su cama, como ocurre a veces está desde su cama, y naturalmente la atención no es absoluta, no es absoluta. Entonces, yo me daba cuenta en los exámenes orales, preguntábamos y conceptos muy elementales que no podían desarrollar, ¿no? Y claro, también veía algunos elementos para apoyar eso. Por ejemplo, digo, bueno, vamos a producir unos videos para evaluarlos individuales, ¿no? Y evidentemente ahí los estudiantes demostraron pero una creatividad que no se imaginan. Eh, He recibido videos hermosísimos de los estudiantes que los tengo guardados, ¿no? Y eso ha servido para evaluar, ¿no? Le hemos asignado 30 puntos, imagínate, por un video. Entonces en el video la responsabilidad absoluta era del estudiante. Él, si produce un video, tiene 30 puntos, claro. Y si le agregan 10 puntos de asistencia, ya son 40 puntos. Ya tenía esa base, ¿no ve? Entonces el examen final, por ahí sobre 40 sacaba 10, 11 puntos, ya estaba aprobado, ¿no? Claro, eso lo hice de manera intencional, porque en la primera parte reitero, y me ha confirmado históricamente, que en ninguno de los exámenes habían exámenes así sobresalientes. Lo que no ocurre en los exámenes
presenciales. En las presenciales, pues el examen es escrito. Entonces, cuando formulamos una pregunta, el estudiante tiene la posibilidad de escribir. Se lanza una pregunta, escribe, brinda la respuesta y ante cualquier reclamo, ahí está la prueba de su examen. Aquí está la prueba de lo que ha hecho. Y en los exámenes escritos, ahí sí veía un rendimiento altamente positivo. Altamente positivo. Ahí hay alumnos que sacaban 100, 80, 90. ¿Por qué? Claro, ¿por qué le vamos a negar a un alumno cuando ha rendido bien? Me satisface el desarrollo de los ejemplos, de los casos, de los conceptos. La ventaja es que está escrito. Un examen oral es pues subjetivo también. Subjetivo, a veces uno, eh, eh, ah, por ejemplo, a mí me ocurría eso. Ya en un examen eran como 100, digamos, uno por uno. Y claro, me cansaba y en cierto momento hasta yo perdía ya la atención y de repente ya no evaluaba como corresponde, ¿no? Todo eso pasaba. En un escrito, ahí se sientan los alumnos, dan su examen un tiempo determinado, ya me doy cuenta que casi todos recogemos los exámenes y yo me siento en un momento de sosiego aquí en mi escritorio y empiezo a revisar una por una. Con calma, me canso, descanso, veo un poco de televisión o leo mi libro, vuelvo a los exámenes, o sea, la evaluación es así. Entonces, de manera que es total y absolutamente distinto. Así que estudiantes, ya la próxima semana ya nos vamos a ver presencialmente. Esta es la última clase. Voy a procurar terminar la lección ahora, ¿sí? Bueno, vamos. La pasada clase hemos hablado de métodos de interpretación, pero eso es cuando estamos hablando por el juez, estamos hablando por el abogado, estamos hablando por el vocal, por el Supremo. Pero también hay métodos en la investigación, porque no solamente es eso, no solamente es resolver estos casos, sino también el derecho significa investigación, ¿no? Investigar. Y para eso ustedes tienen una materia, se llama metodología de la investigación, y tienen que aprovecharlo a él o a ella para aprender cuáles son los rigores de la metodología de la investigación. Por ejemplo, en esta gestión vamos a elaborar 2 monografías, como les dije, ¿no ve? Pero hasta ahorita ustedes no saben qué es monografía, ¿no ve? Entonces, ¿quién les va a enseñar qué es monografía? Es el profesor de métodos de investigación o la profesora de métodos de investigación. Ya les va a enseñar qué es una monografía, qué es un ensayo, qué es una tesis, qué es una tesina. Ahí lo van a aprender. ¿Qué técnicas se utiliza para investigar? ¿Qué métodos hay? El método estructuralista, el método funcionalista, el método dialéctico, el método sistémico. Hay un conjunto de métodos para investigar, pero al margen de los métodos ustedes van a aprender algunas técnicas, la técnica de la encuesta, la técnica de la entrevista, entrevista abierta, entrevista cerrada, la construcción de las encuestas, de las muestras, elaborar cómo se elaboran las muestras, las preguntas de una encuesta, un sondeo de opinión, una entrevista, una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, todo van a aprender ahí. Y eso se aplica absolutamente al conjunto de las materias. En ese sentido, entonces, ahora vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias del derecho civil. Es decir, en todo hay tendencias, ¿no? O sea, ¿para dónde está yendo el derecho civil? ¿No? Y les debo decir que el derecho civil está transitando por un terreno muy especial, pero que hoy es no diría una moda, prácticamente es un hecho fáctico del que los próximos años no vamos a salir más. Me refiero al Internet. Me refiero al Internet. Mira en este momento la confrontación política entre los evistas y los luchistas. Todo porque por el uso de los perfiles falsos, ¿no ven? Los ataques mediáticos por redes que se están puros entramos. Esa es la parte negativa de todo esto. Pero también, ustedes saben que un celular lo pude aprender ahora, porque yo era enemigo de esto.
Si no hubiera sido que venía el coronavirus, yo jamás hubiera entrado a la red, jamás. Porque miren, yo tengo acá, tengo tantos libros que me esperan para que yo pueda leerlos. No creo que lea ni el día de mi muerte, ¿no? Hasta el día de mi, perdón, hasta el día de mi muerte, ¿no? Entonces era renuente yo, ¿no? Porque yo veía en el celular puntos totalmente negativos que le perjudican a uno. ¿Mm? Un ejemplo de ello es el TikTok, por ejemplo. El TikTok es una basura, yo no sé cómo puede la gente participar de eso. Pero está de moda, a la gente le gusta, ¿no? Hasta yo, para calificar, tuve que ver. Pero eso me ha quitado tiempo, ¿no? Pero también he visto que las redes tienen un elemento positivo. O sea, mira, es como el cuchillo un celular. El cuchillo sirve para mondar papas, pero también sirve para matar. Y yo he descubierto páginas, especialmente en YouTube, en Instagram también, que van con lo que yo soy. He descubierto páginas hermosísimas, por ejemplo, en filosofía. ¿Sí? He visto páginas vinculadas a la ciencia política, a la sociología. Entonces, yo ahora le destino unos minutitos a una sesión, ya enciendo mi televisor, lo conecto con el celular y veo eh, congresos, seminarios en filosofía del derecho, por ejemplo. Y son seminarios de a veces de 40, 50, a veces hasta una hora, ¿ya? Y no se imaginan ustedes ahora que estoy recibiendo información por ese lado. De manera que hasta a mí ya me gusta, porque ahora, una vez que concluyamos con las clases virtuales, ya tengo que destinar unos minutitos para ver eso, porque eso me ayuda harto, ¿no? Me ayuda bastante, realmente ha sido de una enorme utilidad. O sea, no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho popular. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hoy por hoy, desde el punto de vista jurídico, oiga, las redes se han convertido en un espacio de compra-venta de bienes y servicios. Mediante las redes se celebran contratos y contratos de toda la haya. Mediante las redes se celebran actos jurídicos de toda dimensión, ¿no? Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Este código civil, este código civil podemos acomodarla. eh, ¿Cómo este código que es del año 75, podemos incorporar algunos elementos de la informática? Claro que sí. ¿En qué medida, por ejemplo, en la constitución del acto jurídico? ¿Ya? Porque no hay que olvidar que entre un comprador y un vendedor, por ejemplo. El uno aprieta una tecla y el otro aprieta una tecla. Listo, y está consumado el contrato. Entonces, ahí, ¿cómo aplicamos, por ejemplo? Eso lo vamos a aprender ya presencialmente y en el segundo bloque de temas. ¿Cómo podemos aplicar eso en la conformación del acto jurídico, del contrato? Porque el contrato está hecho, a veces escrito acá, para entre dos personas presenciales, o sea, están presentes, uno vendiendo su casa, otro comprando, firmando el contrato. Pero ahora no siempre es así. Yo he atendido algunos casos, un caso he atendido, y yo tenía esa dificultad. Es decir, un cliente mío compra una casa en la ciudad de Santa Cruz, porque en está barato los terrenos, y se compró. Y me dice, por favor, quiero que me asesore. Y yo le dije, pero yo no tengo esa pericia. No, me dijo, no, yo quiero que me diga si el contrato está bien. Muy bien, entonces nos mandan ya el contrato, ya mediante las redes, y lo leemos, ¿no? Lo leemos. Ya, igual le mandamos ya la respuesta igual por las redes, ¿no? Virtualmente. Y luego me quedo asombrado. Y él está bien el contrato, dije. Ya, revisemos esto y revisamos y le mandamos el contrato. Entonces, entre qué se manda, ahora, ese mandar, ¿no? Después de una orden, son segundos, ¿no? Es inmediato.
Entonces, simplemente ya para consumar el acto jurídico definitivo, quizá nos dimos esa vez 48 horas, pero después, listo, se celebró el contrato. Eso no está en el Código Civil. Entonces, los civilistas tenemos que acoger con beneplácito y ver los mejores mecanismos para regular esto. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la red entre los luchistas y evistas, eso se llama un acto jurídico. Ese es un acto jurídico. Y nosotros estudiamos los actos, gran parte. Mira, la primera parte les dije, vamos a hablar sobre la persona nueve, y la segunda parte que les dije, nos dice, vamos a destinarle a los actos jurídicos. Entonces, cuando uno se casa, ese es un acto jurídico. Cuando celebra un contrato, es un acto jurídico. ¿Sí? Cuando se aproxima una institución para pedir algo, eso es un acto jurídico. ¿Ya? Y cuando uno se comunica con una tercera persona vía redes, ese es un acto jurídico. O sea, todo es un acto jurídico. Entonces, ahí hay que aplicar la teoría general del acto jurídico que vamos a aprender en la segunda parte. ¿Ya? Y eso ciertamente tiene sus dificultades cuando vemos de las redes. ¿Ya? De las redes. Por tanto, esta tendencia mundial del uso de las redes debe hacer reflexionar a quienes estudiamos derecho civil, ver la manera y las formas, cómo podemos incorporar, no en un capítulo, sino en el conjunto del sistema normativo, el uso del Internet, el uso de las redes sociales, etcétera. Esa es la primera tendencia que está ocurriendo en materia civil. Luego, otra tendencia también está vinculado al unificar el derecho civil y el derecho comercial. ¿Ya? Derecho civil y derecho comercial. Por el momento hay una suerte de escisión entre las dos, ¿no? Entre las dos. Pero en el fondo, ambos se ocupan de eso. De repente habría que ver la manera de unificarlos, ¿no? Que sea una sola. Por ejemplo, ya en 1912 en Suiza establecieron un solo derecho ahí. Y de hecho en Europa también, en la Unión Europea, y digamos hay esa tendencia. Es otro de los elementos que hay que tomar. Eh, Luego, este derecho civil, ya en el trato jurídico, no era del todo igualitario, ¿ya? Y tendencialmente, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Había que igualar entre el oferente y el aceptante de bienes y servicios. Entonces, en Europa, ¿no? La Unión Europea, poco a poco en los diferentes países fue sancionando leyes de protección al consumidor. ¿Ya? ¿Para qué? Porque en Europa se dieron cuenta que no había igualdad entre el oferente de bienes y servicios y el aceptante de bienes y servicios, no había. Quien ponía las reglas al final era el oferente y no el aceptante. Y el aceptante tenía que acomodarse a las reglas del oferente. Entonces dijeron, eso no es correcto. Entonces salieron las actas, perdón, las resoluciones de la Unión Europea para ir uniformando leyes que protegen al consumidor. Y eso ha llegado al país, por supuesto. Ha llegado a Argentina, a Colombia, a México o a Uruguay, Brasil, así, ¿ya? Y claro, ahora está en Bolivia, ¿no? Y en Bolivia tenemos una ley. Esa ley se llama Ley de los Derechos del Consumidor. ¿Qué pasaba hasta antes de la existencia de la ley? El consumidor era abusado en sus derechos, ¿no? Le vendían medicamentos con fecha pasada, alimentos con fecha pasada, ¿no? Medicamentos con fecha pasada. Le decía muy bien, mira, una vez que retiro el objeto no hay posibilidad de devolución, ¿no? Y cuando iba a un lugar, decía, cuide sus pertenencias, que el local no se responsabiliza. Es decir, ese tipo de trato recibía el consumidor. Todo eso ahora se ha regulado, ¿no? O sea, no hay espacio ahora en las relaciones jurídicas de los seres humanos donde no esté el consumidor. De hecho, por ejemplo, en la última eliminatoria, ¿ya? Como había el coronavirus, hay mucha gente que compró abonos para ver los partidos de la selección y no se pudo ver, todo se vio por internet, lo saben muy bien, por televisión, por el cable. Eh,
Y claro, dijeron, hemos comprado, nos tienen que devolver. No querían devolverlo, saben muy bien. Los que compraron esos abonos tuvieron que ir a la oficina de los derechos del consumidor que dirige ahora el señor Jorge Silva, ¿no? Del MAS, obviamente. Y les ha hecho devolver, ¿no? Les ha hecho devolver, ¿no? Y creo que había un concierto, no sé si era Don Omar que tenía que venir acá a Bolivia, no vino, entonces un ratito dijo, salió en defensa de los consumidores. ¿Quién? La Oficina de los Derechos del Consumidor. Entonces, hay una ley, esa ley se llama Ley de los Derechos del Consumidor. Y que en alguna medida con esta ley, esto también en el campo del derecho civil, especialmente en Europa, era una acción legislativa, una acción gubernamental, y hoy en el país también ya a partir del año 2014 tenemos una ley de los derechos del consumidor, ¿no? Es lo que pasa. Luego hay una colisión. Ahora, dos elementos de colisión voy a mencionar. Primero, derechos humanos. Los derechos humanos han ido avanzando desde el año 1948, ya, hasta hoy, a pasos agigantados, y en alguna medida ha ido avasallando al derecho civil. Porque no hay que olvidar que los derechos humanos son parte del derecho público, en tanto que el derecho civil es parte del derecho privado. Y en derechos humanos han estado reglando derechos de la personalidad, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al proceso justo, derecho a la es decir, un conjunto de derechos ya que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de alguna manera también lo están acá, ¿no? Entonces hay una colisión ahí entre lo público y lo privado. Y eso es muy peligroso porque cuando el Estado empieza a meterse en las relaciones entre particulares, eh, se corre el riesgo de estar sometido a las decisiones de las autoridades políticas de turno, ¿ya? Pero en los hechos está ocurriendo eso y yo como profesor de derecho civil cuido este espacio que es privado y le he planteado casi una guerra, una lucha a los que están en el otro wing que llaman los que preconizan los derechos humanos. Otro escollo, digamos, que tiene el derecho civil en el desarrollo de aquí al futuro es el pluralismo jurídico. Es el pluralismo jurídico. Desde el momento que entró el pluralismo, y está en la Constitución, está acá, está positivado, está normado. Es decir, la Constitución reconoce justicia ordinaria y justicia indígena originaria. Y les tienen el mismo rango. ¿Ya? Bueno. Y mediante la justicia ordinaria están reglando temas vinculados al ámbito privado. Y eso es muy peligroso, ¿no? Es peligroso por doble partida. Primero porque es un sistema jurídico anarquista. Hoy vivimos una especie de anarquía jurídica. Voy a partir con ejemplos para que me entiendan esto, ¿ya? Voy a partir por un ejemplo un poquito, un poco lejano de repente. Candidato a gobernador, Félix Pazzi, por el MAS. Esos días de la campaña se había emborrachado, ¿no? Condujo en estado, estaba ebrio, borracho. Lo detienen y claro, tenían que procesarlo penalmente en la justicia ordinaria. ¿Y qué hace este pícaro? Félix Pazzi se va a su comunidad, no me acuerdo cuál es su comunidad, y en su comunidad se hace sancionar. Vean la red Félix Pazzi, creo que ocurrió el año 2014, estamos seguros ya, en el año, ¿no? Entren a las redes, ya, vean. Y a Félix Pazzi le sanciona en su comunidad para que elabore 3.000 adobes. Ya, dice, elabora 3.000 adobes como sanción, como sentencia. Ahora, vuelve a la ciudad, dice, muy bien, ahora no me pueden procesar porque yo soy indio y como soy indio no me pueden procesar. No me pueden procesar dos veces por el mismo delito. No pueden hacerlo. Y así fue. Y así fue. Es decir, no le hemos podido aplicar el sistema penal ordinario porque es lo que correspondía. Pero como dice que era indio, no se lo podían procesar, porque ellos tienen su justicia indígena originaria y ahí se habría hecho sancionar. Primer ejemplo. Hay varios, pero cito, porque hay uno mucho más lejano, el de Ayo, pero ese ya no quiero hablar, ¿no? Dos, es fresquito, ocurrió el pasado. Y el pasado año,
20 de octubre, unos jóvenes indios vienen a la ciudad, especialmente al Prado, 20 de octubre, y se suben al monumento de Cristóbal Colón. Estos jóvenes proceden a querer destruir el monumento a Colón, ¿no? Y le desportillan la nariz. Ya esa historia está fresquita, la conocen muy bien. Este joven, no sé su nombre, pero se hacía llamar el Samca. No sé qué significará Samca, ¿no? Y claro, lo detienen. ¿Y qué dice él? Señores, a mí no me pueden juzgar porque yo soy indio. Y lo único que me puede juzgar es mi comunidad. Y dicho y hecho, ¿no? Le dicen al alcalde y inicia pues la acción penal, el juicio, porque ¿cómo van a dañar? Porque es un monumento nacional, el Cristóbal Colón, ¿ya? Bueno, se podría iniciar y luego aparece en la televisión, dice, muy bien, ya, y él dice, Orondo, sí, yo he hecho todo eso, pero yo soy indio, esto es colonial, no, estos nos han colonizado, todos los propios, ¿no? Y a mí dice, no me pueden juzgar porque yo soy indio, y me van a juzgar si quieren yo no soy parte, yo soy indio, no soy parte acá de la ciudad. Ya, listo, no le abren juicio. ¿Y qué dice al día siguiente nuestro vicepresidente, David Choquehuanca? Dice, cuidado, no se metan con mi guagua. Ah, se habían querido meter con mi guagua, ¿no? Refiriendo a Sam, que era un joven, no debe tener más de 25 años, ¿no? Con el Sam. Y no hubo juicio, no. ¿Por qué? Porque hay una justicia paralela. Hay una justicia ordinaria y hay una justicia indígena, disque originaria. Segundo ejemplo. Tercero, este es último. Hay un señor, no me acuerdo el nombre, pero apellida Choque. La pasada semana era aniversario de, no aniversario, sino era un evento cultural en Ucía. ¿Ya? Y este señor, servidor público, en el municipio, y bueno, Evo Morales estaba en campaña, ¿no? Y pretende subir a la testera para sentarse. Antes que se siente, el señor Choque toma la silla y lo bota. Eso lo han visto. No es, no es del siglo pasado, es de la semana pasada, ¿no? Es de la semana pasada. Y bota ahí la silla y no puede sentarse. ¿Qué pasó después de eso? Eso ya nos ve las redes. Lo han pegado, lo han golpeado a este señor, Roberto Choque, ¿no? Choque, no sé si es Roberto, pero apellido Choque. Armando, algo, pero no me acuerdo, pero apellido Choque, ¿no? Bueno, pasan los días que han hecho, miren lo que han hecho. Han decidido expulsarlo de su comunidad, miren, ¿no? Deciden expulsarlo de su comunidad. Uno, dos, le quitan su patrimonio. Es decir, le quitan el terreno en el que él producía. Le quitan eso. Y dice, lo expulsan de la comunidad, le quitan sus terrenos y encima creo que le han golpeado a la esposa. Esto todavía no tengo el dato seguro. Parece que la esposa estaba embarazada. Al parecer perdió la bobita, eso. Claro. Entonces, ah, ¿qué dirán los de la comunidad? Un ratito, no se metan la justicia ordinaria porque estamos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. No puede haber eso. Anoche lo dije en la televisión y ahora me ratifico ante ustedes. No puede haber. Esto se llama anarquía jurídica. El único espacio, el único lugar de donde vienen las leyes del Parlamento, y que bajo el pretexto de que acá las comunidades sancionan por sus usos y costumbres, están cometiendo este tipo de arbitrariedades, ¿no? Y ahora, en las comunidades, no lo van a creer, juzgan contratos, ¿ya? Establecen sus derechos sucesorios, sus herencias también. En el mundo occidental, del que hemos hablado en la clase anterior, el derecho sucesorio es de carácter igualitario, no hay preferencias entre los hijos. En las comunidades, al parecer, el hijo varón tendría mayor preferencia que la mujer, la mujercita. Es decir, hay un tratamiento totalmente discriminatorio en las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Una sola ley, una para todos, por el principio de la igualdad. ¿Ya? Si en el aula hubiera, digamos, una señora que es de Pollera, que la respeto, porque mi madre también era de Pollera, ¿no? La respeto, ¿no? Pero esa señora de Pollera, o a ver, ¿cómo llama nuestra ayudante? Pues,
Ay, se me fue. Ya. Entonces, es de vestido. Somos iguales. O si uno es de corbata y uno es de chuño, somos iguales. La ley tiene que ser igual para todos. Por tanto, la justicia es el peor error, la peor aberración que se pudo haber cometido. Y eso hay que rectificarlo. Hay que rectificarlo. Por tanto, yo soy un enemigo acérrimo, mortal del pluralismo jurídico. Entonces, ustedes ya han debido pasar en la materia correspondiente, ya son mis amigos también, ¿no? El doctor Julio Malea, Arturo Vargas, están en esa línea, ¿no? El pluralismo jurídico, eso. Y yo siempre me peleo con ellos, intelectualmente, obviamente, ¿no? Entonces le digo, no puede ser, ¿no? Pero están en esa línea. Entonces, pretenden ellos legitimar esta anarquía jurídica, porque es un anarquismo jurídico eso. Y es peligroso para el derecho civil. Porque el derecho civil lo que busca es la certidumbre. Una vez que fallece una persona, yo quiero saber que la ley me dice que mi legítima es las 4/5 partes de la herencia y que como hijos tenemos derecho. Así lo dice la ley. ¿Mm? Que yo como cónyuge sobreviviente al fallecimiento de mi padre, yo sé que la mitad de ese padre es mío. Listo. No hay nada. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Código Civil. ¿Mm? Yo sé que en un contrato de compra-venta hay obligaciones. Uno entregar el bien, el otro pagar el precio. Eso lo dice la ley. Es cierto. En cambio, en la justicia indígena, primero, no hay ley escrita. Segundo, rigen usos y las costumbres. O sea, no hay un sistema normativo escrito. Eso abre las compuertas para la anarquía, para el desorden y obviamente la subjetividad, porque el dirigente de la comunidad juzgará pues de acuerdo a su saber. Es una barbaridad, pero es eso lo que está ocurriendo en la práctica. Entiendo que en los próximos tenemos que ir, no sé si una asamblea constituyente, ver alguna forma de votar al canazo esta constitución y construir una constitución que represente al conjunto de los bolivianos, ¿ya? Y el derecho civil se mueve en ese escenario, ¿sí? Se mueve en ese escenario y tiene como por rival, como contrincante, a los preconizan el pluralismo jurídico. ¿Qué todo demás ustedes ahora? La materia se llama teoría del derecho, ¿ya? Teoría del derecho y pluralismo jurídico, es el nombre de la materia, ¿verdad? Ahí es como que han juntado agua con aceite. Y me dirán, ¿pero por qué? La teoría del derecho ya es una concepción de las diferentes teorías del derecho en el mundo, pero principalmente la teoría del derecho es una construcción europea occidental. Occidental. Y ya les he mostrado en la clase anterior cómo se ha conformado Occidente. Occidente es parte, perdón, el derecho romano, miren, me olvidé, tendría que haber traído ahora, pero el martes sí tengo que llevar ya la clase presencial. Les prometí el código de derecho canónico, ¿no? Me olvidé, mire cómo se me fue, pero la clase anterior les mostré cómo se ha conformado Occidente y cómo la columna vertebral de Occidente, de todo lo que es Occidente, es el derecho romano, ¿no? Ahora, el pluralismo jurídico, lo van a escuchar ustedes, es un disque, un derecho contra Occidente, es un derecho antioccidental, anti-europeo, ¿sí? Antipositivismo, claro. Entonces ahí, miren, mientras que la teoría general del derecho es ciencia, es porque es científico, ¿no? El pluralismo jurídico no tiene ninguna base científica, ninguna base científica, ¿ya? O sea, no podrían, porque desde el momento en que primero no es un derecho escrito, es decir, no está haciendo un código, ¿ya? No dice acá derecho indígena, no está positivado, ¿ya? No está. Entonces seguía por su súsico, por su leal, ¿no? Y todos saben, tenemos una noción básica de justicia, por tanto el dirigente de la comunidad, eso es una arbitrariedad total. Estamos viendo siglo XXI y no podemos continuar con eso. Una sola ley, una sola norma debe regular a todos en materia familiar, en materia tributaria, en materia minera, en materia civil, en materia penal, una sola ley. Pero mi gran profesor en las comunidades le van a responder a su problema de teoría del derecho y que se llenan la boca con pluralismo jurídico, pero miren, yo he tenido, acá no sé si habrá pasado, pero he tenido alumnos y alumnas que vienen de las comunidades.
he tenido, por lo menos en estos años de cátedra, estos 20 años de cátedra, he tenido cuando menos unos 5 o 6 cholitas. Sí, cholitas. Hoy son abogadas. Y como ella, también hay varones que han estudiado, me refiero a la gente que viene del campo, ¿no? Y estudiados, ¿cómo no hay abogados? El mismo Félix Patti, sociólogo, y un buen sociólogo, les cuento, ¿no? Entonces se puede superar. Bueno, entonces, hay abogados que vienen desde las comunidades. Ya, bueno, entonces, bueno, eh, si tenemos una sola ley, un código civil, un código penal, un procesal penal, ¿ya? Para todos por igual. Ah, pero en el campo, profesor, muchos no hablan en español, aunque eso ya no la creo en este momento, pero ya aceptemos eso. Entonces voy a imaginar la localidad de Mocomoco. ¿Qué tal en Mocomoco? Hay un juzgado. Voy a procurar nombrar pues un juez nacido en la comunidad, un mocomoqueño. Y de Mocomoco han salido buenos abogados. Alipio Valencia Vega era de Mocomoco. Alfredo Bocángel Peñaranda, el que de los famosos habló, era de Mocomoco. Roberto Pérez Patón, ¿no? Que fue un brillante laboralista, es de Mocomoco. Pues hay gente así, ¿no? Entonces, esa gente que habla el aymara, nombro pues ahí. Si es en Cochabamba, en Arán, en Cleisa, donde sea, ¿no? Alguna provincia de Cochabamba, y hablan quechua, voy a nombrar pues un abogado que haya nacido en esa comunidad y que hable quechua preferentemente, listo, pero me aplique este código civil, ¿no? Y no lo que está pasando ahora, que es una anarquía total. Y les repito, teoría general del Estado y problemas jurídicos son como el agua y el aceite. Teoría general del derecho, ciencia. El pluralismo jurídico, anticiencia. No tiene ninguna base científica que lo demuestre. Ahora, me dirán, pero esto viene de las comunidades. Y yo voy a decir, no, hasta eso es europeo. ¿Mm? ¿Quiénes son los que han preconizado el pluralismo? Son tres. Primero, uno se llama George Gurvitch, francés. George Gurvitch es francés. Uno. Dos, eh, el otro es Jean Carbonnier, también francés. Los dos sociólogos son los que han propuesto desde Europa a Francia el pluralismo jurídico. ¿Qué les parece? Eso es lo que pasa, ¿no? Y en Italia se llama Santi Romano. Los dos primeros los he leído. Es más, tengo mi biblioteca particular. En cambio, el que busco y no lo encuentro es Santi Romano. Dicen que Santi Romano, un italiano, también habría preconizado pluralismo jurídico, pero no lo he leído, siempre lo cito, pero no lo he leído ni tengo mi biblioteca particular. En cambio, de Gurvitch tengo la biblioteca particular, de Jean Carbonnier también. ¿Ya? Bueno, eso, eso respecto a estas tendencias y a estos, a ver, digamos, estos escollos, estas vallas que tiene en su crecimiento el derecho civil. O sea, vamos a tener que pelearnos con derechos humanos, sí, señor. Uno. Dos, vamos a tener que pelear constantemente con el pluralismo jurídico, con esta justicia indígena original. Sí, claro que sí, ¿no? Eso es. Bueno, a ver, ¿qué más? Sí, ahí termina esta lección. Ya, ahí vamos a parar, ¿no? Ahí termina la lección número uno. Y la lección número dos vamos a hablar ya sobre el Código Civil, no sé cómo hemos llegado a esto, sus proyectos, en fin. Y la lección número tres ya vamos a entrar ya a lo práctico que es, a ver, la Helenita, ¿no? ¿Cómo ha nacido? ¿Quién es ella? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su estado civil? Todo eso vamos a hablar. O sea, esta lección ha estado así, un poquito teórica, la segunda también está en esa dirección, a partir de la tercera ya no, ya es mucho más práctico y tiene que ver con la vida cotidiana y tiene que ver con el nombre de la Elena, tiene que ver con su estado civil, tiene que ver con su patrimonio, tiene que ver con su domicilio, todo eso vamos a ver, ¿no? Y cuando un momento Elenita muere, ¿no? Vamos a hablar de la muerte real, muerte presunta, luego hablaremos de los cálculos. Ese primer módulo es sencillo, es facilito. Lo complejo ya viene en la segunda parte y por suerte eso vamos a ya verlo presencialmente. Bueno, por hoy permítame cerrar la clase, digamos, ya hemos concluido y yo me va a dar gusto, digamos, empezar en la segunda lección, ya en la clase presencial, en el aula respectiva y naturalmente el martes de la próxima semana voy a llevar
el Código de Derecho Canónico. Y le voy a pedir a la Elenita que me lea el Código de Derecho Canónico en aula. Ustedes lo van a poder ver, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esta fue la última clase, ¿no? Por la clase virtual, y la próxima semana nos estamos reencontrando, así que vamos a también ya ir con la pincha correspondiente. Muchas gracias, buen provecho y muy buenos días. Gracias, licenciado. Compañeros, por Gracias, favor, anoten sus nombres. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien, jóvenes. Doctor. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias.